Viajar en tren es una de esas experiencias que todos debemos hacer muy de vez en cuando. El romanticismo que tiene, el misticismo, todo lo que es viajar lento siempre es algo bueno. Y se me ha ocurrido hoy hacer un pequeño listado en forma de top sobre las 10 rutas en tren más bonitas del mundo. Dentro vídeo. En el puesto número 10 he puesto a una ruta que quizás nos lleva a tiempos antiguos, y es que el Orient Express es uno de esos viajes míticos, un viaje que ahora mismo no existe como tal. Es una ruta que se inauguró alrededor del año 1883 y que unía París con Estambul. En ese momento, durante muchísimas décadas, era una ruta dedicada sobre todo al turismo de lujo, que era el turismo que se llevaba en esa época. Eran trenes absolutamente de lujo que conectaban todas las ciudades que podía haber en toda esa ruta. Hoy en día la ruta como tal no existe, pero sí existe un trocito también de lujo que une las ciudades de Londres con Venecia. Ahora mismo sí que es un tren de lujo que no está, digamos, para todos los bolsillos, pero sí es una experiencia muy bonita para hacer en algún momento de la vida, desde luego. Para el siguiente puesto he incluido al Transiberiano, una de esas cosas míticas que yo estoy convencido que hay que hacer por lo menos una vez en la vida. Se trata de una ruta, aunque son varias realmente, porque tiene varios ramales, que une en Rusia, Moscú, con, dependiendo del ramal que escojas, o bien Mongolia, o bien China, o bien la ciudad más al este de Rusia, digamos, si hablamos de ciudades grandes como es Vladivostok. Pasas por Siberia, donde vas a encontrarte muchísimos paisajes donde no hay nada en kilómetros, y eso tiene que molar mucho. Tengo que hablar de un viaje que hice en tren desde Moscú a Kazán, y a Kazán está un poquito al lado del Volga, y si esta ruta es más o menos como aquella, yo creo que es una ruta que tiene que merecer mucho la pena, y ojalá la pueda hacer en algún momento dentro de poco. Dentro de las paradas intermedias que más interesantes pueden ser, podemos nombrar al desierto del Gobi o al lago Baikal, unos lugares también dignos de una visita. Para la siguiente posición he escogido un tren que la duración es mucho más corta, ya que apenas son 20 kilómetros. Estoy hablando del tren de Flam, que pasa por todos los fiordos del norte de Noruega. Los paisajes que se pueden llegar a ver, si encuentro fotos os las voy a poner, porque desde luego es algo impresionante, sobre todo para hacer en verano, que es todo más accesible y es todo más fácil de hacer. El viaje empieza en la localidad noruega de Myrdal y termina en la citada localidad de Flam, en Noruega. Y es interesante ver cómo hay en los trenes muchos ventanales para que tú puedas ver todo el panorama que tienes. Sin duda, una ruta en tren que hay que hacer también en algún momento dado. Para la siguiente ruta nos vamos a ir bastante lejos, en concreto a Australia. Y allí nos encontramos la Indian Pacific, que es una ruta en tren que une las ciudades de Sydney y Perth. Este viaje lo puedes hacer en unos 3 días. Y es otra de las cosas que merece la pena, ya que recorres mucha parte del centro de Australia, que es la zona menos poblada del país, que es la zona, digamos, vamos a llamarle como más misteriosa, como más desértica, eso sí, pero con mucho interés. Para la siguiente ruta nos vamos a Alaska, y esta ruta, llamada Denali Star, se le llama como el tren del gran territorio, y es que en unas 12 horas conecta Anchorage, que es la capital de Alaska, con Fairbanks. Montañas muchas veces heladas, lagos impresionantes, bosque lo más verde y auténtico que te puedas imaginar. Imagínate, todo el territorio y todos los paisajes que te puedes encontrar en Alaska. Bien, pues eso lo puedes encontrar en esta auténtica maravilla de ruta
¿qué puedes hacer en tren? Sin duda, otra cosa que hay que hacer en tren en algún momento de la vida. Machu Picchu es uno de esos lugares que más interés despiertan en todo el mundo, hablando de lugares por visitar. Aquí también está una de esas rutas que yo he calificado como uno de esos sitios, una de esas rutas que se tienen que hacer alguna vez en la vida. Y es que el tren a Machu Picchu es otra de esas cosas impresionantes por los paisajes que te puedes encontrar. En concreto, este tren lo coges en la localidad de Ollantaytambo hasta la localidad de Aguascalientes. Hay diferentes opciones. Existe un tren muy curioso que he encontrado, donde, a ver si encuentro fotos, donde tienes, se le llama tren 360 grados, donde tienes ventanales para observar todo el panorama que te vas a encontrar durante toda la ruta. Es verdad que no estamos hablando de una ruta excesivamente larga, pero sí lo suficiente como para ser aprovechable y luego llegar a este famoso lugar. Nos vamos a Sri Lanka y aquí encontramos la llamada ruta del té. Es curioso porque esta ruta, que une las localidades de, estoy leyendo, Ela con Kandy en unas 6 horas, recorre lugares donde se cosecha el té en este lugar, en este país. Algo que viene de la tradición de cuando los británicos estaban en este lugar. Este tren tiene varias paradas que califican como muy bonitas para hacer cosas como trekking, para hacer diferentes actividades y también aprovechar un poquito la naturaleza de un lugar que no está muy explotado, pero que quizás por esa misma razón tiene muchísimo interés. Este que me he encontrado ahora me parece muy interesante, se le llama el Expreso del Danubio y en tren, en unos 10 días puedes recorrer varias capitales europeas desde, por ejemplo, Estambul hasta Praga. Esto es interesante porque en todas estas ciudades hay muchísimas conexiones en tren. Son ciudades que merecen mucho la pena. Podemos recorrer pues entre Turquía, entre Bulgaria, que merecen mucho la pena. Hay muchos lugares interesantes. Rumanía, por supuesto. Hungría, por supuesto también. Viena o Austria y por supuesto República Checa. Y no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar de una ruta en tren también en España. En este caso estoy hablando del Transcantábrico. Estoy hablando del Transcantábrico, una ruta que une ciudades como San Sebastián y Santiago de Compostela. Es decir, pasas por todo lo que es el norte de España. Pero esta ruta en concreto, sí estamos hablando de una ruta de un tren, vamos a llamarle de lujo. Pero es una ruta bastante bonita y bastante interesante. Es verdad que no es una ruta de las que estén, digamos, para todos los bolsillos, pero sí es una ruta muy bonita por todos los lugares que atraviesas. Los Alpes es uno de esos lugares muy interesantes si hablamos de paisajes que hay en Europa. Y hay un tren que recorre gran parte, o una parte por lo menos, de esta zona. Estoy hablando del Bernina Express, que va desde Italia hasta Suiza, o desde el norte de Italia hasta Suiza, recorriendo precisamente los Alpes. En este caso también tienes un tren con enormes ventanales para verlo todo, para ver todo el panorama. Y resulta bastante interesante. Es otra de las rutas que yo creo que hay que hacer alguna vez en la vida. Tengo que dejar claro que esto no es una clasificación, es decir, no he escogido las rutas en función de nada, simplemente el orden ha sido aleatorio. Ahora bien, la pregunta ya está aquí. ¿Has hecho alguna de estas rutas? Si es así, por favor, ponlo abajo en los comentarios y coméntame cuál ha sido tu experiencia. Yo estoy deseando de llevar al canal, si no todas, todo lo que pueda de esto que te acabo de contar. Nada más por el momento. Suscríbete al canal, ayúdame con este proyecto y nos vemos dentro de muy poco. Hasta pronto.